fui al grifo y llené el balón de gas o tanqueé mi gas. Ahora no enciende, se quedó acelerado, no aguanta mínimo, no revoluciona, se ahoga cuando acelero, se congeló la bomba de gas y no enciende. Lo que sucedió es que llenaste el balón de gas en exceso o tanqueaste demasiado el gas. Eso suele pasar a veces cuando en el grifo el surtidor está mal calibrado. Y cuando tú dices quiero tanque lleno, si el surtidor está descalibrado, va a llenar en exceso de gas. Es por eso que no quiere encender. Y todo lo mencionado de antes. ¿Cómo nos damos cuenta que tiene en exceso de gas? Si nos fijamos, ahí lleva una aguja. Sacamos la tapa, giramos hacia la izquierda y sale la tapa. Ahora veamos la aguja. Hacia la derecha significa que estás llenando de gas. Si vemos en el marcador, donde marca de verde hacia rojo, lado derecho, en el límite, en el medio, quiere decir que mi tanque de gas está lleno. Ahora, si esa flecha marca en el medio del rojo, es que llenaste en exceso de gas. Es por eso que no quiere encender, tu bomba de gas se congeló, no te aguanta mínimo, no revoluciona, se ahoga y todo lo mencionado. Tienes que saber cuánto de gas entra en tu balón de gas. Un balón de gas entra 15 litros y medio. Ahora, vamos adelante. Voy a poner la tapa. Igualito. Colocamos y giramos. Ya. Ahí quedó. Vamos adelante. Entonces, el balón de gas vacío entra 15 litros y medio. Ahora tenemos que saber calcular o ver la manera cuánto de gas estamos llenando en tu balón de gas. Eso lo haré en un próximo video, cómo calcular en el llenado de tu balón de gas. Bueno, para dar solución a lo mencionado, vamos con el primer punto. Si enciende el motor y se queda acelerado, entonces hay que dejarlo encendido 1 hora aproximadamente, o puede ser menos. O la otra opción, trabajarlo así. Mientras que vas trabajando, una vez que se consuma el exceso de gas, se normaliza el mínimo. Número 2. Si no aguanta el mínimo, entonces tienes que encenderlo y mantenerlo acelerado. Una vez que se gaste el exceso de gas, se normaliza. Tercero, si enciende pero no te permite revolucionar el motor, o se ahoga, porque aceleras y se ahoga, entonces tienes que esperar que se consuma el exceso de gas. Una vez consumido el exceso de gas,
te va a permitir revolucionar tranquilamente. Cuarto, si no enciende el motor a gas, entonces tendrías que encenderlo a gasolina, y una vez que sientas que a gasolina se está acabando, pásale a gas. En ese trance, para que se quede prendido en gas y esperar que se consuma el exceso de gas, y una vez puedas trabajar tranquilo. O lo otro sería, estamos en el motor, sacamos la campana del acelerador, agregamos unas 5 gotas de gasolina y colocamos la campana de nuevo en su lugar, ya que la gasolina es más explosivo, y encendemos el motor. Una vez encendido el motor, esperamos que se normalice el mínimo. Ahora vamos adelante. En el quinto punto, se congeló la bomba de gas y no enciende. Vamos atrás. Aquí vemos la bomba de gas. Y para darnos cuenta que se congeló tu bomba de gas, vas a notar en la bomba de gas que va a humedecer y congelar. Aparentemente se va a formar hielo, granizo blanco, como una nevera. Va a expulsar frío en la bomba de gas. Cuando sucede eso, va a ser difícil encender el motor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tendrías que encender a gasolina y pasarlo a gas rápidamente. ¿Y qué pasa si no tienes gasolina? Justo vives en las alturas, que hace frío. La solución sería que calientes agua una vez hervida con la temperatura más alto, mojas el trapo en el agua caliente y el trapo caliente lo colocas encima de la bomba y vas mojando el trapo con el agua caliente para que la bomba se descongele. Una vez que la bomba se haya descongelado, trata de encender el motor, y si no enciende, vuelves a repetir los pasos. Sigues humedeciendo con el agua caliente y trata de encender el motor. Una vez encendido el motor, esperas que se consuma el exceso de gas y puedas movilizar la moto. El trapo húmedo caliente lo usé cuando una vez mi cilindro de gas se estaba quedando vacío. Fui al grifo de gas y le dije tanque lleno. Entonces el surtidor de gas estaba descalibrado y cuando me doy cuenta ya tiene 17 litros. Entonces en ese momento encendió el motor y me fui a mi casa. Ya que vivo en las alturas, ese día empezó a llover y empezó a hacer frío. Una cuadra antes de llegar a mi casa, se apagó el motor. Quise darle arranque varias veces, no encendía. Fui a la parte de atrás del motor, vi la bomba de gas y la bomba de gas estaba congelado. Se notaba que se estaba congelando. Entonces, lo que hice era empujar a mi casa, ya que me quedaba una cuadra, y en el día siguiente que tenía que salir temprano, y justo no tenía gasolina, tuve que usar el método del trapo. Si no llegaba a encender, tendría que ir por gasolina, pero bajar de mi zona donde vivo hasta ir al grifo queda lejos, algo de 8 kilómetros y 10 kilómetros, y esa hora en la mañana no hay motos. Tendría que esperar más o menos 9 de la mañana para poder movilizarme con otra moto. Bueno, si no enciende, tendrías que traer sí o sí gasolina.
Eso es todo, gente. Gracias.